Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Un espacio en donde analizamos la psicología de Star Wars, sí, para entender mejor la historia, el universo expandido, el canon, pero también aprovechar que tenemos una historia en común, como puede ser esta que vemos en una galaxia muy, muy lejana, para sobre esa reflexionar y aprender incluso sobre nuestra propia psicología, conducta, motivación, filosofía, a veces hasta política. Acaba de terminar la primera temporada de Andor y ha sido una serie bastante controversial, porque a pesar de haber tenido una calidad cinematográfica, de contenido, de guión, de producción extraordinario, ha generado cierto malestar entre la comunidad de los fans, porque pues no está en Star Wars, ¿no? Yo difiero en eso, he hecho un episodio de este podcast en donde decía, ¿qué es Star Wars? Star Wars es luchar por una causa más grande, es creer que puedes cambiar la galaxia, es la diversidad y la coexistencia entre especies, es la aventura. Creo que también lo tiene acá esto, ¿no? Pero bueno, sí reconozco evidentemente que el ritmo de la serie es muchísimo más tenso, incluso me atrevo a decir más psicológico, y por eso hace mucho sentido el que tengamos este espacio para analizar la psicología de Andor. Y yo aquí quisiera empezar con la primera premisa y el punto que creo que va a detonar la discusión de este podcast, que espero que me acompañen con un café con leche de banza, no, pero pues sí, con un buen café, listo, con energía, para analizar, porque esto realmente es una plática que vamos a tener sobre la psicología de la serie de Andor. Y síganme aquí porque es importante. Andor, en su primera temporada, a diferencia de todo el otro contenido de Star Wars, sean series, películas, trilogías, animada, no sé si novelas, pero al menos de todo el contenido audiovisual, Andor pone como protagonista las emociones, pone como protagonistas el proceso interno y de una forma tan humana, tan real, que aquí no existe una fuerza mística que da poderes especiales y que lleva a las personas a, no sé, a tener una comprensión narrativa más grande de, pues de heroísmo, de grandeza, sino que realmente es psicología humana y ni siquiera vemos tantas especies de otras razas, de otras especies, que eso también es criticado, que no vemos un Twi'lek, que solo vemos un Wookiee de espaldas, que no vemos un Gamorreano, que sin duda eso hace falta porque es Star Wars y se extraña, pero si se fijan nos vamos a la psicología humana en Star Wars y eso es muy complejo. Usualmente en Star Wars vemos el famoso viaje del héroe, en donde conocemos a un protagonista que va viviendo un despertar hacia algo mayor. Hay una doble historia en donde encontramos la parte de la aventura que lo lleva a querer salvar, a destruir la estrella de la muerte, a liberar la parte cinematográfica de ciencia ficción que nos gusta tanto, pero que viene acompañado de un proceso interno de descubrimiento, de crecimiento, de madurez, que lo hemos visto con Luke, con Anakin o con Din Djarin. Y también lo vimos ahora con Andor. Pero aquí la diferencia, bueno, con Cassian Andor, la diferencia en Andor es que no nos limitamos únicamente al proceso que va viviendo la persona o el protagonista interno en la aventura externa, sino que son realmente las emociones, la sensación, la psicología, la lógica, tanto individual como colectivo, que vamos encontrando en esta aventura, ¿no? Y eso es sin duda un punto de referencia muy diferente porque son las emociones. Y si ustedes dijeran, bueno, ¿qué es la psicología? Muchos podrían decir que es el estudio de la mente, otros podrían decir que es el estudio de la conducta y otros también podrían decir que es el estudio de las emociones, ¿no? Porque a final de cuentas las emociones tienen esta connotación química, física, social, cultural, incluso de memoria, ¿no? Aquí vemos una simple revisión de qué es lo que lo vuelve a algo una emoción y no solo una sensación. A mí me pueden pegar, yo puedo sentir frío, acá en México empieza el invierno, pueden ver que estoy más abrigado y siento frío y es una sensación, hay un estímulo externo al cual las condiciones de mi cuerpo van a reaccionar. Puedo tener más o menos calor, más o menos grasa que me permita, más o menos energía que haya hecho que me permita sentir más o menos frío. Eso es una sensación. Incluso seres vivos, no pensantes o que no tengan la inteligencia como la de los humanos, un animal podría sentir dolor, podría sentir comezón, podría sentir hambre. Lo interesante de las emociones es que sí surgen con un estímulo que muchas veces es externo, pero que se activa también hormonalmente, secretamos cierta respuesta ante este estímulo.
Y aquí vamos nosotros teniendo un tipo de emoción, una respuesta a un estímulo, que secretamos hormonas, y aquí lo interesante es la connotación que le damos mentalmente, ¿no? Aquí uno podría decir que es en el corazón, pero el corazón sí tiene células, pero no neuronas que permitan hacer una sinapsis eléctrica o química para nosotros interpretar algo. Aquí las hormonas en esta sinapsis juegan un papel fundamental en donde puedo sentir este hormigueo en el estómago, en donde puedo sentir esta emoción, este nerviosismo, palpitaciones, sudoración, agitación, pero aquí lo interesante es lo que yo entiendo con base en estas emociones. Es lo que realmente, con estas sensaciones es lo que lo vuelve una emoción. Si a mí esto me recuerda, no sé, mi infancia, me recuerda Navidad, me da melancolía, pues empiezo a generar algo que se puede considerar tristeza o que se puede considerar alegría o enojo o miedo. Esas son las 4 emociones básicas. Seguramente las recordarán en, no sé, Intensamente de Disney, ¿no? Y aquí lo interesante es que la alegría se mantenga de una forma sana y no se lleve de una forma patológica a una manía, que una tristeza no se lleve a una depresión. Pido una disculpas por tomar café. Que un enojo no se lleve a una ira y que un miedo no se vuelva una paranoia. Entonces, las emociones realmente es algo que estudia la psicología y que las va acompañando, las va entendiendo y también va acompañando la parte de personalidad para manejarlas mejor y saber aceptar mejor la felicidad, el enojo. ¿A qué voy con todo esto? Les pido una disculpa. Estoy muy emocionado por este capítulo. Lo que quiero aquí decir son las emociones de Cassian, que las vemos en lo individual, las notamos también en Ferrix, con toda la comunidad. Encontramos una psicología comunitaria. Es algo que usualmente no vemos en Star Wars. Vemos la psicología de este Jedi, de esta Jedi, de este Sith, de este Mandaloriano, no sé, de este grupo, esta tripulación, ya sea del fantasma o sea el lote malo, pero vemos psicologías bastante individuales. Es una narrativa muy americanizada, en donde hay un héroe, o sea, qué mejor ejemplo que los superhéroes, en donde pones una capa y los empiezas a idealizar. Yo también hice una vez una reflexión sobre cómo el ser sensibles a la fuerza no es sinónimo a un superpoder, porque realmente esta sensibilidad de la fuerza es algo que también podemos tener nosotros como personas. Evidentemente no vamos a poder manipular y mover objetos en el espacio, pero sí vamos a poder tener mucho mayor control y sensación tanto de mi cuerpo, de mi vida interior, como del contexto y la naturaleza. Pero a lo que voy con esto es, en Andor encontramos una psicología colectiva, una psicología de las y los ciudadanos de a pie, psicología de los pueblos oprimidos, psicología primero la encontramos comunitaria y a mí me encanta eso en Ferrix, cómo realmente trabajan como comunidad. Desde el episodio 1 que veía que en la torre pegaban con el yunque y que habían estas señales y estos simbolismos que como comunidad entendían, que todo el mundo saludaba a Cass, que cuando lo ven que murió su madre le dicen lo siento por tu madre, que realmente viven como comunidad y se van ayudando y cierran las ventanas cuando llega el imperio o cuando llegaba esta seguridad de Morlana 1, realmente Ferrix nos enseña una psicología de una comunidad, cosa que se había visto en uno que otro episodio en Star Wars, pero nunca a este nivel. Ferrix es un personaje mismo y es un personaje bien valioso y bien interesante. Algo que me gusta mucho de pues, el actual director de Tony Gilroy, de Andor, y que también lo notamos en Rogue One, es cómo él juega en trabajo en equipo. Si se fijan, Rogue One es una maquinaria en donde cada persona, la tripulación Rogue One, tiene un papel clave para que en Scarif mandar los planos de la Estrella de la Muerte. Y realmente la narrativa te van contando cómo cada uno incluso se va sacrificando hasta llegar al punto final, pero cada persona tiene un papel clave. Lo mismo hace ahora a una macro escala, ahora con 12 episodios de una primera temporada y que seguramente lo mismo pasará con la segunda temporada, con estos grandes 4 arcos, que cada arco de 3 capítulos va a pasar un año, ¿no? Vamos a realmente ver esta maquinaria colectiva y grupal, pero Ferrix es un ejemplo bien interesante de esta psicología primero comunitaria. Luego nos enseñan una psicología rudimentaria, que también es bien interesante cuando lo vemos en Altani, cuando los vemos en esta comunidad, en un campamento, viviendo con muy poca tecnología, desconfiando unos de otros, pero ¿qué es lo que pasa en este campo rudimentario? Es un simbolismo, es un guiño a cuando uno se retira y te vas a un retiro espiritual y te vas a la naturaleza,
te desprendes de facilidades, de comodidades, de distractores, y es cuando empieza a surgir la vida interior. Primero en Ferrix vimos la vida comunitaria, colectiva, realmente como comunidad se cuidaban. En Altani vemos un viaje interior y eso creo que se manifiesta muy bien en el manifiesto de Nemec, en donde él realmente, como un joven idealista, marxista, si le tuviéramos que poner una categoría de nuestro planeta, pero que yo quiero simplemente quedarme en la palabra joven, porque muchas veces las y los jóvenes, más allá de la edad, lo que nos representa es la capacidad de creernos que podemos cambiar el mundo, de soñar alto con los pies en la tierra y de atreverte a hacerlo. Conforme va pasando los años, uno pues le duele el cuerpo, tiene otras responsabilidades, la sociedad te exige otro tipo de elementos, pero Nemec, como lo vemos también con el joven en el último capítulo que hace esta bomba, nos damos cuenta cómo los jóvenes tienen esta pasión, esta carencia de límites y de responsabilidad para realmente de forma idealista perderse en el mundo de las ideas, como diría Platón, más que en el mundo material. Y aquí en Altani, pues podemos realmente encontrar esta interacción mucho más humana, vemos cómo se empieza, bueno, no se empieza, pero empezamos nosotros a encontrar la relación entre Cinta y Beryl, y pues también las otras personas que mueren, ¿no? Y que también termina siendo esta rima con este trabajo que hace Tony Gilroy en la destrucción y en el sacrificio para llegar a una causa mayor. Después, hablando de esta psicología colectiva, algo que vemos desde el capítulo 1 de Andor hasta cuando lo atrapan para la prisión, es la psicología injusta, que dices, realmente hay una cantidad de dilemas, y más adelante voy a hablar de dilemas, regresando específicamente al caso Mon Mothma, pero existen estos dilemas a los que se enfrenta Andor como protagonista, representando y simbolizando toda la galaxia, en donde una mala jugada hace que dispare, no como Greedo, sino que realmente dispare primero y que se detone todo lo que conocemos con esta primera temporada, o cuando lo vemos en esta playa tipo Dubai, en donde también sin tener nada, aquí realmente siendo inocente, lo apresan y que te das cuenta ese enojo y esa injusticia de saber mi voz no vale, están violando y vulnerando mis derechos y realmente te das cuenta el nivel máximo de corrupción. A lo largo de esta serie vemos el fenómeno de la corrupción, que es en esa galaxia y en nuestro planeta uno de los principales obstáculos y que realmente es lo que te motiva y te enoja a decir voy a votar por este candidato político, voy a hacer las cosas bien o mal. Y uno puede pensar la microcorrupción, que son estos sobornos, estas coimas, este intercambio de, y este abuso de un poder encomendado público para un beneficio individual. Pero en el caso de Andor nos damos cuenta cómo esto lo lleva a un grado de tiranía, en donde realmente el objetivo del emperador y del imperio no es ni siquiera disfrazar que hacen las cosas bien con una perspectiva, un discurso político barato como lo hace en el Senado. Aquí realmente en su cara le dice, ah, muy bien, te doy 6 años. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Entonces vemos esta psicología opresora, que es la que llama a que haya tanto enojo de decir, no puedo seguir así. Aquí es muy peligroso, evidentemente, para quien oprime, para quien violenta, para quien ejerce la violencia opresora, como el imperio, como la tiranía, es muy peligroso que la gente se una, porque ese enojo colectivo, ese hartazgo, evidentemente no todo el mundo lo va a tener, pero no todo el mundo va a tener el coraje, el valor para quererse rebelar. Aquí pueden existir jóvenes idealistas, pueden existir personas mucho más intrépidas que pueden dar el primer paso y que saben que se van a sacrificar, pero también la gran mayoría de la gente va a tener un rol más pasivo y decir, pues tengo mi familia, no me voy a exponer, estoy en esta línea. Pero en lo colectivo, pues vas uniendo y es lo que pasa, la psicología de las masas es mucho más fácil actuar de forma primitiva. Si aquí regresamos al inconsciente, a la topografía psíquica de la personalidad que decía Sigmund Freud, nos dábamos cuenta que tenemos una parte oscura, inconsciente, que no llegamos con ella en nuestra realidad y que esta parte oscura tiene realmente pulsiones muy primitivas, pulsiones que nos llevan a dos fuerzas, nos llevan a una fuerza libidinal, a una fuerza de placer para reproducirnos, hedonista, de querer comer, disfrutar, aprovecharte, buscar tu bien tal cual, con una connotación sexual, o la pulsión Thanos,
¿no? Que es lo que busca la muerte y que puedes decir desde el sentido agresivo, violento, desde la forma más precaria hasta la forma, no sé, más elevada de buscar la muerte, como puede ser una adicción, como puede ser no dormir bien, no comer bien, no descansar lo suficiente, porque eso te lleva a la muerte. Pero entonces, estas dos pulsiones, estas dos fuerzas que tenemos en el inconsciente, cuando actuamos de forma individual, pues vamos a tener mucha represión, muchos límites. Va a ser el famoso super yo, ¿no? Esta visión o este miedo de castración, de poder que tenemos de nuestros padres, de nuestra figura de autoridad, en donde me voy a querer comportar bien en sociedad y voy a tener estos límites, tanto después de mi infancia y en mi segunda infancia, que es la adolescencia, en donde nuevamente necesito límites. Pero ¿qué pasa cuando no soy una persona? Si soy muchas personas, va a ser mucho más fácil hacer lo que puedo hacer porque nadie me ve. O porque si me están viendo, no me están juzgando porque están en el mismo nivel. Se baja el nivel de responsabilidad. Hay muchísima investigación de psicología social, de la psicología de las masas y cómo es más fácil que uno asuma su responsabilidad cuando me ves a mí, a una persona, cara a cara, ojo a ojo, y dices, pues lo hago yo y voy a cumplir y te doy mi palabra, a cuando de forma colectiva, pues sale la parte más primitiva. Por eso es que yo hago mucho hincapié en la perspectiva colectiva y grupal de Andor, que es lo que permite realmente en nuestro mundo que nuestra psicología y que nuestro movimiento funcione así. Y por eso para el imperio es peligroso que se agrupen, ¿no? Si se fijan en el capítulo final en Ferrix, dejan el funeral en la calle Rix, pero cuando ven que se empiezan realmente a alinear y dar este mensaje de Marva, aquí se empoderan a través de la multitud, a través de lo colectivo. Y este enojo que existe, que estaba hablando de la tercer tipo de psicología, ya vimos la comunitaria, ya vimos en la que existe más eh, rudimentaria o menos privilegios o menos distracciones, ahora estamos hablando de la psicología de la injusticia. Y la cuarta psicología colectiva que vemos en esta temporada es la psicología de la prisión. Aquí en psicología social, en los años 60, 70, cuando todavía los derechos humanos se tenían que pulir bastante, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, pero también incluso en tiempos de Segunda Guerra Mundial, que existían experimentos con personas, nos dábamos cuenta cómo la lógica de la prisión realmente perturbaba la psicología de una persona. Hay muchas formas de perturbar la psicología de alguien y a grandes rasgos una de las bases es privar de los sentidos. Son 5 sentidos que tenemos las personas y la forma en que nos comunicamos y entendemos el mundo es a través de nuestra sensopercepción. Yo aprendo porque veo, porque huelo, porque saboreo, porque escucho, porque siento y tacto. Evidentemente aquí nos damos cuenta, y esto es algo bien interesante, que cuando nacemos ya con una configuración neuronal en donde nuestra inteligencia puede ser la que vamos adquiriendo en temas de conocimiento, pero la definición de inteligencia es de qué forma puedo yo tener una capacidad para responder a un problema. Puedo aprender matemáticas, puedo aprender un idioma, puedo aprender nuevas técnicas, pero un problema podría ser que yo no respirara. Mi cuerpo aprende a respirar y no es que yo mecánicamente o conscientemente diga tengo que respirar, tengo que palpitar, tengo que hacer la digestión, tengo que sudar. Mi cuerpo lo sabe, ya viene con una configuración. Si comparáramos una máquina, ya trae un hardware en donde el cuerpo ya sabe cómo hacerlo y viene una parte de instinto. Y aquí es bien interesante porque ya venimos con cierta codificación y con cierta memoria ya utilizada. Y aquí es lo interesante cuando uno lo lleva a temas de parapsicología o, no sé, neurolingüística, programación neurolingüística, en donde si bajas a alguien de nivel o a través de hipnosis puedes llegar a otros idiomas o hacer cosas que muchos considerarían poco naturales para un Jedi. Pero bueno, a lo que voy con esto es que en las prisiones o la forma de desestructurar a una persona usualmente es privarla de los sentidos o también privarla, evidentemente, de la libertad, privarla de tu dignidad, privarla de tu respeto, privarla de tu privacidad. Cuando haces esas privaciones, realmente termina viéndose afectada la gente. Y entonces, en los experimentos que todavía existían con personas, que habían temas de prisión o de aislamiento, ya sea sensorial o aislamiento de libertad, es realmente cuando la gente terminaba psicotizándose y uno diría, ¿cómo me voy a psicotizar yo si no tengo un cuadro esquizofrénico? Todas las personas tenemos un porcentaje, una probabilidad, una comorbilidad, somos propensos
a psicotizarnos. Hay gente que con muy poquitas cosas se puede ya psicotizar por su propia estructura de personalidad y hay gente que puede aguantar muchísimo, que es prácticamente inpsicotizable, pero por definición va a llegar a un punto en donde se termina psicotizando. ¿Qué es psicotizar? No podríamos decir que es cuando pierdes la concepción de la realidad, cuando pierdes la concepción de tu persona, en donde difícilmente puedes diferenciar entre tu persona y algo externo y que puedes pensar que este control realmente es una extensión mía o que no puedes identificar lo que es real y lo que no es real. Yo ahorita puedo ponerme a pensar, puedo ponerme a imaginar, puedo ponerme a soñar, como lo hizo George Lucas o Filoni al desarrollar estas historias, pero yo sé que eso no es real. En la psicosis, cuando uno se psicotiza, realmente no sabes lo que es real o no y por eso pueden existir alucinaciones, voces y se pierde el control. En prisión, cuando uno se aísla de los sentidos, hay experimentos cuando alguien no está en prisión, pero te tapan los ojos, la nariz, la boca, los oídos y te ponen a flotar en agua para que no sientas nada, te empiezas a psicotizar, no sabes si es de día, si es de noche, si ya dormiste, cuánto tiempo pasó, pierdes la percepción del tiempo, uno se empieza a psicotizar. En prisión se empieza a psicotizar y más si le sumamos la vulnerabilidad previa en torno a saberte que vives una injusticia y que volvemos a lo mismo, que de forma colectiva te vas alentando o te vas desmotivando a que esto va a estar mal. Y si esto le sumamos un reforzamiento conductual en donde hay un castigo, estás descalzo y te estás recibiendo estos choques eléctricos que te van quemando, se vuelve realmente algo bastante complejo y que seguramente más de una persona habrá hecho esta similitud con los famosos juegos de la mar, en donde realmente llegaban a un nivel de violencia enorme, ¿no? Violencia contra la dignidad de la persona. Evidentemente, me estoy yendo a un extremo, ¿no? Narrativo, como lo vimos en la serie, pero pues bueno, eso también lo podemos encontrar a mucho menor escala. No necesariamente te tienes que psicotizar y saber que es parte de tu realidad o no, pero puedes vivir vulnerable o puedes empezar a detonar ciertos rasgos de personalidad que usualmente no te gustaban. Y el quinto y último tema de psicología colectiva que quiero analizar en Andor es justo la construcción de red, ¿no? Como lo decía Nemec en su manifiesto, existía este planteamiento que podían existir muchos movimientos aislados en la galaxia. Y eso nos hemos dado cuenta en novelas, en cómics, con Rebels, con, no sé, los Organa, que sabemos que los Wookiees se empezaban a rebelar o que sabemos que tal o tal movimiento se empezaban a rebelar de forma aislada. Y qué potente es cuando se van uniendo. Aquí podemos notar diferentes tipos de liderazgo o diferentes intenciones. Vemos a un Luten Rael muy radical y yo hice una vez una comparación entre su perspectiva y su psicología con la de So Guerrera antes de ver los episodios en donde se unen. No estoy diciendo que sean iguales, pero sí tienen esta perspectiva en donde el fin va a justificar los medios y en donde no se van a tocar el corazón por sacrificar gente, por sacrificar, como pasó en el último capítulo, a ciertos elementos. Y podemos tener un tipo de liderazgo mucho más moral, como el de Mon Mothma o el de Leia, en donde una pérdida les va a doler y en donde se van a dar cuenta que estos famosos daños colaterales no son desechables. Lo notamos en Mon Mothma y lo notamos en Leia cuando reprende a Poe Dameron y dice, perdimos mucha gente, ¿a qué costo? Una vida tiene un costo, ¿no? Pero bueno, aquí nos vamos dando cuenta cómo se va configurando y lo importante de articular y unificar los esfuerzos. Si nunca trabajaran en conjunto, lo que hace Luke por un lado, lo que hace Ezra Bridger, lo que hace Ahsoka, lo que hace Bail Organa, lo que hace So Guerrera, lo que hace Luthen Rael, lo que haga Andor, pues lo encontraríamos de forma aislada. Pero si lo vamos sumando, aquí es donde nos damos cuenta que la unión hace la fuerza y que la suma de los factores realmente exime o supera al producto, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo este tipo de lógicas de red de redes, de comunidad de comunidades. Quería hacer esta reflexión primero sobre la comunidad, la psicología colectiva, pero también quiero ver un poco la psicología interna, el mundo de las ideas. Hubieron en esta serie unos mensajes, una dialéctica, un proceso de conversación que a mí me erizaba la piel y que como buen fan de Star Wars, que tenemos, no sé, frases y que sabemos que hablamos de tengo un mal presentimiento de esto, what are the odds, que hay tantos chistes locales que tenemos con un canon como el de Star Wars, que ahora me imagino celebrations, convenciones, con estas palabras y estas frases, y yo aquí quiero rescatar 4 discursos y 4 mensajes que creo que vale la pena revisar, que creo que no estamos listas y listos para ahora entenderlo, pero que en un futuro esto va a ser oro molido. Y aquí quiero primero reflexionar sobre la importancia del discurso.
Nosotros como seres sociales, como seres colectivos, con estas pulsiones violentas y agresivas, ¿cómo vamos? Si tenemos un conflicto o quiero resolver algo, pues yo podría ejercer mi violencia o podría ejercer presión frente a otra comunidad. Evidentemente, cuando empezamos a hablar, cuando empezamos una conversación, cuando empezamos un debate, cuando suscitamos ideas, empezamos y es cuando nace la civilización. La civilización nace cuando somos capaces de resolver cosas de forma pacífica. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de la comunicación, a través de hablar, a través de la dialéctica. Y aquí lo interesante en esto, y aquí surge la política misma, ¿no? Que eso es hablar en conjunto para ponerse de acuerdo. Evidentemente, cada quien va a tener sus propios objetivos, su propia perspectiva. Si son más similares, pues va a fluir mucho mejor. Pero si existen muchas diferencias, el reto va a ser no quedarnos con las diferencias, sino encontrar lo que se escurra de realidad entre cada uno de los dos que pueda ser una similitud. Y cuando no funciona el hablarlo, pues aquí se tienen que encontrar otras formas para irlo a resolver. En nuestro planeta incluso muchas veces eso puede ser el fútbol. Sé que ahora estamos en tiempos mundialistas y prometo pronto hacer un episodio especial de el Mundial, Qatar y la psicología de Star Wars, que créanme que hay muchísimas similitudes. Hice un post al respecto hace poco en Instagram, ahí esto ustedes lo pueden encontrar, pero voy a hacer pronto un post al respecto. Pero primero quiero hacer uno de Andor, que acaba de terminar esta primera temporada. Pero bueno, esto aquí lo que yo quiero llegar al punto es la relevancia de tener ideas, de comunicarlas y de compartirlas, porque eso es como uno empieza a ejercer un cambio civilizado. El primer mensaje que quiero yo mencionar o discurso, evidentemente, es el de Nemec. A mí me parece Nemec este joven idealista, hecho post, lo he hablado en otros episodios, en donde pone sus ideas marxistas, liberales, en donde dice la libertad es una idea, la libertad es perfecta, la libertad es utópica, debe de existir, la debo de trabajar, en donde dice la opresión, la tiranía no es natural, por eso al imperio le cuesta tanto. Recuerda esto, al menos tienes que intentarlo. Se necesita y hacía falta para la rebelión conocer una ideología, una identidad, una misión institucional y qué mejor que haya sido un joven pensante que lo haya visto así. También, evidentemente, quiero rescatar el mensaje eh, imponente de Kino en la prisión, cuando él nuevamente, que ya recibió los insumos de Andor, que Andor ya tenía algunas ideas de Nemec, que cuando presiona el botón y se presenta en toda la prisión de Narquina 5 y que va llamando a rebelarse, a intentarlo, a salir y decir, hay una salida y hagámoslo junto y es el momento, y que termine con la ironía de no sé nadar. Esa ironía de no sé nadar creo que también va a quedar y va a perdurar en Star Wars, pero nos vamos a dar cuenta que Andor no lo atrapaban por haber hecho lo que hizo, sino lo atrapaban porque estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, ¿no? Siempre nos enfrentábamos, que todo salía bien y por cosas tontas, triviales, se terminaban cayendo las cosas y eso es lo que lo vuelve tan real. Marva no murió enfrentada contra el imperio, no que sepamos, murió por enfermedad, no son cosas que en la cotidianidad pasan como accidentes y que a veces en la historia, en el storytelling o en la ciencia ficción, pues no es tan llamativo que si viéramos que Leia va volando para tocar la nave, ¿no? Que eso puede ser mucho más crítico, puede ser más Star Wars, pero realmente también puede ser muy Star Wars el presentar esta visión mucho más real. El mensaje de Kino me parece fundamental de cómo vale la pena luchar. Y aquí vean, es una perspectiva desesperada porque surge del planteamiento de ya estoy muerto, ya no tengo nada que perder. Surge del planteamiento, porque el planteamiento inicial es quiero estar mejor, ¿no? Quiero quitar la fuerza negativa. Eso es el planteamiento típico de las historias. Estoy bien, hay algo negativo, lo quito lo negativo y regreso a estar bien. El mismo viaje del héroe habla del regreso a la comunidad implementando o aplicando lo que aprendiste. En este caso, en la prisión, pues es estoy mal y pues mejor morir intentándolo que no intentándolo. Después, el tercer discurso que me parece fundamental y que fue en el mismo capítulo fue cuando Lucen Rael con este infiltrado le pregunta qué sacrificas y dice, he sacrificado mi vida interior, mi paz, mi tranquilidad, mi familia, todo el mundo sacrifica algo, ¿no? Y lo estoy sacrificando por algo que sé que puede ser muy positivo, pero yo no voy a ver los frutos.
¿no? Y no sabemos qué pasa con Rael, pero no lo vemos en episodio 4 cuando se destruye la Estrella de la Muerte, y no lo vemos en episodio 6 cuando el Imperio cae, y no lo vemos en los tiempos del Mandaloriano, en donde sabemos que la Nueva República ya existe, pero que siguen existiendo estos rezagos imperiales que pues, no terminan transformándose en una primera orden. Pero ese mensaje de Luto Rael que realmente llama a la insurgencia, creo que nos están dando aquí un mensaje bien importante, y espero esto que no se cancele o se censure en este espacio de Psicólogo en Coruscant, pero que sea un espacio de reflexión, decir qué importante es tener una causa por la que vale la pena luchar. Y no quiere decir que salgamos a las calles a detenernos y a manifestarnos, sino que hagamos oír nuestra voz, que sepamos lo que queremos y decir, estas son mis convicciones y mi vida entera vale la pena por estas convicciones. Lo importante es que mis convicciones sean certeras y que estén alineadas con mi identidad. Y pues bueno, el último discurso que quiero mencionar es el de Marva, ya en su epitafio, ya ella habiendo muerto, que la tenemos aquí de una forma simbólica, artística, que vemos este holograma, pero que pareciera un fantasma, pero no es un fantasma enorme, y que empieza a dar este mensaje hablando de la oscuridad en la galaxia, que estábamos dormidos y que nos dejamos ceder y caer, pero quisiera despertar y yo soy grande. Nuevamente es esta simbología entre la edad de que ya fue su tiempo, pero que los jóvenes todavía se pueden despertar y levantar, y que termina diciendo, luchemos contra estos bastardos, así lo menciona, y que lo diga en cara del imperio, y el imperio diciendo, wow, ¿no? Hemos visto este tipo de mensajes en otro contenido de la saga. Ezra Bridger dio un mensaje muy potente cuando Lothal estaba también teniendo temas, y él realmente pone la cara, y eso detona y desata muchísima discusión que realmente va a pasar a la par del fin de esta primera temporada, y el primer arco de la segunda temporada va a estar pasando esto con Ezra, y aquí como una especulación responsable, como diría la sombra, yo no vería mal que saliera un guiño, que saliera el mensaje de Ezra que está provocando, porque ya vamos a haber visto en 2 años a Ezra en live action, en la serie de Ahsoka y en el contenido que venga. Entonces eso nos va a permitir que Ahsoka, que Ezra, el mismo Thrawn, no cameos, porque algo que pasa en esta serie es que no hay cameos innecesarios, pero sí pueden complementar y aportar a la historia como lo hace tener a So Guerrera. Pero bueno, aquí en este mensaje que vemos de Marva, que va llamando y decir, unámonos y como hijas de Ferrix, creo que eso da una visión y un mensaje muy potente en fondo y en forma, porque visualmente, ¿no? Y finalmente, como misceláneas en este espacio de Psicólogo en Coruscant, ya hablamos de la psicología comunitaria, ya hablamos de los mensajes potentes, quiero hablar de algunos temas en general, y primero son las patologías. Nos dimos cuenta de patologías, que es una patología, un trastorno, una enfermedad, un rasgo no sano o que provoca deterioro en la vida física, económica, laboral, social, de salud de una persona por algún rasgo de personalidad o por algún rasgo de salud mental. Y podemos notar, y ya hice un episodio de Cyril Khan, una personalidad, un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. A mí, si en esta primera temporada algo me gustó, fue como psicólogo en Coruscant, fue poder ver la evolución de Cyril Khan, y sí nos dejaron en un cliffhanger para dentro de 2 años, porque yo sí creo que lo que nos están preparando con Cyril, mucha gente le llama sociópata o le llama psicópata, eso ya no se utiliza hoy en día, es más un trastorno antisocial, pero él tiene control de la realidad. Yo lo veo más como un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, que su compulsión y su obsesión es tan grande que lo va a llegar a no tener ningún límite. Y lo que pasó en Ferrix cuando le puso la pistola a Andor, y lo que pasó ahora al final de temporada, y cómo cayó de nivel físicamente, gráficamente, bajó de nivel en Coruscant, regresó con su mamá, notamos esta parte extraña, esquizoide de su personalidad. Ver una patología tan bien retratada solo puede pasar en una serie que haya mucho contenido, y sé que mucha gente, eso mismo es lo que les esperaba, decían, ya no quiero ver más a Cyril Khan comiendo cereal, o no quiero ver más a Cyril Khan perfecto subiéndose su uniforme, pero vemos otras personas que decimos gracias por presentarnos esto, porque realmente están cocinando a fuego lento un personaje bien interesante, y que en la segunda temporada, ahora ya con Dedra, van a tener una alianza bien, bien peligrosa. Y también pudimos ver en la serie psicopatologías o patologías inducidas, ¿no? Como lo que veíamos, lo que les decía de la prisión, pero lo podemos notar también en el caso de Biggs,
¿no? En donde fue torturada mentalmente con estas grabaciones de dolor constantes, esto a la par con algún tipo de violencia física y vemos cómo realmente termina, no sé, con estos rasgos psicóticos o se empezó a psicotizar y veremos también ahí seguramente su evolución para sanar, ¿no? Entonces pueden darse cuenta estas misceláneas. Hay un punto importante que no quiero terminar este episodio del psicólogo en Coruscant, el podcast, en donde qué importante también es reflexionar sobre los dilemas. Uno podría decir, muy bien, soy Jedi, es lo bueno, no soy Sith, es lo malo. Hago esto bueno, no hago esto malo. En una narrativa para niños, pues suena muy fácil y así lo iremos dando, de una forma binaria. Bueno, malo, hago, no hago, tengo, no tengo. Aquí, en el universo expandido de Star Wars, bueno, conforme se va profundizando o expandiendo el canon actual, porque ya no es Legends, para usar el término correcto de Star Wars, nos vamos dando cuenta cómo no todo es tan fácil y cómo existe este balance con Ahsoka, con las secuelas, con Luke, con Mando, en donde nos vamos dando cuenta que existen dilemas. Y un dilema ético es cuando tienes que tomar una decisión en donde ninguna sales bien parado. Es un perder-perder, pero tienes que tomar la decisión en donde afectes menos. Y aquí Mon Mothma es un ejemplo clarísimo de lo que es vivir un dilema ético, en donde ella dice, pues tengo que cumplir la ley, pero la ley es corrupta, pero tengo que empezar a mover fondos, pero los fondos tendría que ser algo que no me gusta, pero el fin no justifica los medios, pero me doy cuenta que es la forma que necesito y que son estos daños colaterales y que prefiero yo asumirlos a que los asuma alguien más. Ahí es cuando se empieza a volver heroica, cuando tiene ese sacrificio. Pero no es un sacrificio individual, es un sacrificio con su hija, es un sacrificio con su esposo. Ella terminó vendiendo, terminó dando a su hija en intercambio para poder recibir este blanqueamiento de fondos y que el imperio no lo encuentre, pero también lo hizo con su esposo al saber que lo estaba escuchando el conductor y que piensan que los fondos vienen del esposo. Pero ella también, a pesar de que es su familia y que es lo que más le puede importar, se da cuenta que a su esposo y a su hija no les importa. ¿No? Porque su esposo aprovecha del rol, del privilegio, está apostando y la hija le gustan las tradiciones, por eso la vimos rezando anteriormente. Entonces, esto es un dilema ético porque es correcto lo que está haciendo, no, pero por lo que lo está haciendo, sí, pero el fin no va a justificar los medios, pero es importante que lo hagas y nunca vamos a llegar a una decisión. Es el famoso ejemplo de vas manejando un tren, tiene que tomar a fuerza dos vías, en una se va a estrellar y se van a morir todos, en otro vas a atropellar a una persona. ¿Qué haces? No, pues atropella a una persona. Entonces la vida de esa persona no vale y si esa persona es tu mamá y se vuelve un dilema bastante complicado. Wow, ¿no? O sea, todo lo que se puede analizar en Andor, la rima de saber que Cassian está haciendo en la prisión con los postcréditos, lo que es la Estrella de la Muerte, y que luego ya él termina rescatando los planos de la Estrella de la Muerte, la rima de usar la pistola, que antes de que existiera Rogue One en el universo expandido, era la pistola de quien en Legends robaba los planos, y en mil cantidad de simbología, de rimas, musicales, visuales, la arquitectura. Mi esposa es arquitecta y quiero hacer un análisis, no con ella en este episodio, pero sí que me dé algunos insumos para entrar a algunos temas de lo que nos dice la psicología y la arquitectura en estas visiones poligonales rígidas, cerradas, muy del imperio, que terminan proyectando su perspectiva rígida y cerrada. Pero bueno, ya termina este episodio de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Solo si les gustó y si llegaron hasta este momento, un like va a ayudar al algoritmo para que este se siga reproduciendo, llegando más gente, estas ideas puedan servir de motivación. Si les gustó y llegaron a este espacio, por favor suscríbanse a Psicólogo en Coruscant, el podcast. Incluso pueden activar la famosa campanita para que vean semana a semana un episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast, y lo mismo en Instagram como Psicólogo en Coruscant. Como pueden ver, es mucho más fácil hablar de estos temas y analizar esto si lo vemos en una galaxia muy, muy lejana a que si lo vemos en primera persona. Hasta aquí su amigo psicólogo en Coruscant, el podcast. Les quiero leer en los comentarios. Cuéntenme qué les pareció. Hasta la próxima.